Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio y nosotros estamos hablando del reino de Dios, el reino que se ha acercado, el reino que ha llegado y nosotros ya hemos estado hablando algunas cositas de este reino. No sé qué cosas recuerdan de lo que hemos conversado del reino. ¿Qué implicaba el reino? ¿Qué cosas enseñaba Jesús? ¿Recuerdan? ¿Qué cosas se les vienen a la mente? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, el reino es una manifestación de amor. Muy bien. Por lo tanto, aquellos que viven o que son parte del reino de Dios evidencian amor. Y eso nosotros lo vamos a ver en Mateo 22. Si lo tienen ahí a mano, vamos a buscar Mateo 22, versículo 37 al 39. La enseñanza de Jesús en Mateo 22, versículo 37 al 39, va a decir así. A él le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley. Jesús responde entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, entonces el ministerio de Jesús claramente nos habla, nos muestra acerca del amor. ¿Qué otro elemento más tenemos o recuerdan sobre el ministerio de Jesús o el reino, manifestaciones del reino? ¿Alguna otra? Jesús manda a sus discípulos a que sean un pueblo, a llevar el Evangelio y a que sean un pueblo contracultural. Ya, muy bien. Es contracultural, cultural. ¿Qué entendemos por contracultural? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos contracultural? ¿Alguna idea? Contracultural, ¿qué significará? En contra de la cultura, o sea, de contra de la sociedad, del pensamiento de la sociedad actual. Ya, bien. Vuelve al Edén, muy bien. Tiene que ver con esto de confrontar la idolatría. Confrontar idolatría. Porque el movimiento cristiano o el cristianismo no se opone a la cultura, la confronta. ¿Ya? Porque si no, es como que nosotros nos opusiéramos al arte, a la música. Nosotros no nos oponemos a eso, nosotros confrontamos la idolatría que está detrás de muchas veces esos movimientos, esas cosas que están contaminadas por el pecado. Los sistemas políticos también son confrontados a la luz del Evangelio. ¿Qué más vemos del ministerio de Jesús? O del reino. ¿Se le ocurre algo más? Jesús también habla de la justicia. En el Sermón del Monte, por ejemplo, cuando habla de las bienaventuranzas, habla de la justicia. Pero también vamos a hablar de un nuevo concepto que espero no nos confunda. Y es que el reino de Dios es inclusivo. ¿Ya? ¿Qué entendemos por inclusivo? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de inclusivo? Toda raza, nación, ¿Ya? Distintas formas según el contexto. ¿Ya?
Cuando escuchamos inclusivo hoy en día, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Ya? ¿Y cómo se evidencia eso de forma práctica? No hacer acepción de personas. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes saben por qué o cuál era el contexto que estaba en los tiempos de Jesús? ¿Cómo era el contexto político-social? Ellos eran la nación y todos los demás eran gentiles. ¿Ya? Había naciones que no podían, o pueblos que no podían compartir porque estaban infectados, no podían. El movimiento de Jesús o la venida del reino se opone al nacionalismo. Y lo vamos a colocar aquí con apellido judío. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo atrás, en clases anteriores, hablamos sobre los grupos sociales de Israel. ¿Se acuerdan cuáles eran? Saduceos, fariseos, herodianos, ¿cuál más? Los celotes, ¿ya? Los esenios también. Todos estos pueblos, perdón, todos estos grupos sociales, porque eran de Israel, lo que buscaban era la venida del reino, el establecimiento del reino. Y ellos pensaban o creían de que el reino iba a llegar a través de una irrupción. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, los que eran revolucionarios como los celotes, ellos creían de que a través de la fuerza, a través de la oposición, incluso terrorista, iban a hacer llegar el reino de Dios. Por otro lado, los esenios, que eran como todo lo contrario, ellos eran como más herméticos, por decirlo de alguna forma. Ellos se ocultaban, se apartaban de la sociedad, creyendo de que el reino iba a llegar a través de eso. Si ellos se apartaban del mundo, el reino iba a llegar presente. Por otro lado, los fariseos, también ellos creían que al ser estrictos o al cumplir al pie de la letra la ley, el reino de Dios iba a llegar, iba a estar presente. Entonces, todas estas ideas, todos estos movimientos fueron moldeando la mentalidad del judío, y el judío creía, o el judío tenía en mente de que el reino de Dios iba a ser solamente para los judíos, iba a ser algo exclusivo de la nación, y que iba a ser solamente para cierto tipo de personas también, ¿ya? Y vamos a ver ahí cómo Jesús va a confrontar eso, y nos va a mostrar también la inclusión. Y quiero que leamos Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Si alguien lo tiene, que lo lea. Lucas 4, 18 al 19. Ya, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el evangelio agradable del Señor. Muy bien. Jesús, ¿qué es lo que está diciendo acá? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a ¿quiénes? ¿A los ricos? No, a los pobres. ¿Vino a trabajar o a sanar a los sanos? No, a los quebrantados de corazón. ¿Vino a traer el reino a los que son libres? No, a los cautivos. ¿Vino a sanar a los que están sanitos? No, vino a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, el concepto de reino y las palabras de Jesús van un poco, por decirlo de alguna forma, en contra a la idea que también estaba ahí en mente, de que Dios bendecía o que Dios trabajaba solamente con los que tenían poder o con los que tenían o que estaban sanos. Y Jesús dice, en realidad, yo vengo a los enfermos, yo vengo a los oprimidos, no vengo aquí al que está sano, a sanar. Lucas 7, 18 al 22, nos va a decir lo siguiente. Lucas 7, del 18 al 22, dice así, tiene que ver con los enviados de Juan a Jesús.
Los discípulos de Juan le dieron las buenas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan está preguntando esto? ¿Por qué sus discípulos están preguntando esto? Tiene que ver con esta idea del reino. Nuevamente, ellos esperaban un reino y Jesús, al parecer, era la expectativa de ese cumplimiento. Entonces Juan manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos, de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, ¿qué es lo que nos está narrando esta historia? Van los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús si el reino, o mejor dicho, a través de Jesús vendría el reino, y Jesús como que no dice sí. Jesús lo que está diciendo de forma implícita es que sí, ha venido, pero ¿de qué forma? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces vemos nuevamente esta idea de Jesús trayendo o ejercitando un ministerio que es totalmente contracultural a lo pensado. Él venía a los enfermos, él venía a los marginados, él venía a los que estaban desahuciados, los que estaban solos. A eso vino Jesucristo. Y eso es lo que Él está mostrando acá con el reino. Por otro lado también veíamos de que el reino es contracultural, o el movimiento de Jesús es contracultural, porque Él también, dentro de su ministerio, Él escoge a algunos personajes que son bien particulares. Por un lado, escoge a Simón, que era un celote, que era un revolucionario, pero por otro lado escoge a Mateo, que era un recaudador de impuestos. Y si usted se fija, son como los dos polos bien opuestos. Por un lado está aquel que es como anárquico al sistema, al gobierno, al Estado, en este caso Simón, que se opone al Imperio Romano, pero por otro lado tenemos uno que sirve y que trabaja con el Imperio Romano. A ambos el Señor llama. El Señor no llama a los perfectos, no llama a los que aparentemente son buenos, Él llama de todo tipo. Y en este caso, Simón como Mateo representan eso. Y por otro lado también Jesús integra, y ahí está esta idea de inclusión y de integración, a aquellos que son rechazados. En este caso vemos que Él sana a los que tenían defectos físicos, como los ciegos, cojos y leprosos, a aquellos que traicionaban y explotaban a Israel, como por ejemplo los publicanos, que eran bien, por decirlo de alguna forma, se aprovechaban del sistema y recolectaban más de lo que debían recolectar, y eso era básicamente ser enemigo de Israel. Jesús también los llama a ellos. O sea, es totalmente contracultural al pensamiento judío también. Es como el Señor, cómo el reino de Dios va a incluir a gente que me hace daño a mí. Ese es como el pensamiento. Y es lo que nosotros podríamos pensar hoy en día. ¿Cómo al Señor se le va a ocurrir traer a la iglesia a personas que son enemigos de la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar eso? El Señor puede hacerlo. El Señor quiere hacerlo. Y el Señor lo hizo a través de Jesús en su ministerio al renovar Israel. Él trae a recaudadores de impuestos, en este caso a Mateo. Pero también Él llama e incluye a enemigos políticos, como por ejemplo los samaritanos e incluso los romanos. Fíjense cómo el Señor va eliminando esta idea de nacionalismo. Incluye a romanos o gentiles, como también a los samaritanos, que eran como enemigos de Israel. O sea, eran parientes,
étnicamente, pero básicamente eran enemigos. Jesús también los incluye en su reino. Y por otro lado también Jesús enseña que lo material no tiene valor. Jesús también va a enseñar eso. Y hay muchas historias, muchos relatos que nos van a mostrar esta idea de Jesús hablando contra el dinero o incluso contra los ricos. Y vamos a ver que sobre todo Lucas va a hablar mucho de esto, así que les voy a pedir que puedan buscar Lucas 12. Vamos a leer Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Lucas 12, del 3 al 21, ¿ya? Que la Reina Valera le coloca por título El rico insensato. Dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús se está oponiendo a esta idea de la acumulación de riquezas, de pensar de que la vida se trata solamente de acumular. Jesús está diciendo que no es así. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados de muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? ¿Qué está enseñando Jesús? No afanarse. Y fíjense lo fuerte que es Jesús cuando dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es como, hoy te mueres. Eso es como lo que está diciendo. Hoy te vienen a buscar. O pensándolo ya para nosotros, contextualizándolo. Si tú supieras que hoy te mueres, si supieras que el Señor viene mañana, o viene esta noche, o viene hoy, después del tornado, ¿qué va a pasar con las cosas que tenemos? ¿Dónde quedan? Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces Jesús se opone también a esta idea de las riquezas. Y es interesante notar de que Jesús no está contra los ricos, ¿ya? Porque uno podría decir, ya, Jesús en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres, y por otro lado está criticando a las riquezas. Por lo tanto, Jesús no incluye a los ricos en su reino. Y la verdad es que sí. De hecho, Lucas nos va a narrar muchas veces eso. Vamos a ver Lucas 19, avanzar un poquito más adelante. Lucas 19, y vamos a leer del 1 al 10. Si alguien lo tiene, que lo lea. Lucas 19, del 1 al 10. Por favor. Ya, lea, del 1 al 10.
Explicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también el hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias, mi hermana Carmen. Esta es la historia de Zaqueo. ¿La recuerdan? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que siempre nos acordamos de esta historia? Que era chico. Siempre, como que eso es lo que nos queda. Que era un hombre chico y que se subió a un árbol para ver a Jesús. Y de hecho como que esa es la historia que se nos queda. Pero se nos olvida en otra parte, que también es importante. ¿Quién era Zaqueo? Un publicano. Jefe de publicanos. Entonces, en primer lugar, y contextualizando con esto, ¿qué era un publicano para el judío? Un traidor. Un vendepatria. ¿Qué más? Socialmente, ¿qué era? Ya, era un pecador, pero... Ya, un pecador, pero... usurero, pero también era un rico. Los publicanos eran ricos, por decirlo de alguna forma. Pero la riqueza también estaba asociada a este cobro desmedido de impuestos, que ellos se aprovechaban. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el texto, en primer lugar. En el versículo 2, cuando dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Lo que está diciendo, en primer lugar, es que era un hombre rico, un enemigo de los judíos y un pecador el que se estaba acercando al Señor. ¿Y qué es lo que ocurre? Se subió a un árbol, Jesús lo mira y ¿qué le dice? Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué es lo que está narrando Lucas acá? Que el reino también es para los ricos. Eso es lo que está diciendo. El reino también es para los ricos. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, ¿a quién está refiriéndose acá? Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Quién eran los que murmuraban? Posiblemente los judíos, fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los que creían en esto, o en la justicia a través de las obras, la ley, ellos se enojaban cuando veían esto. De hecho, aprovechando que estamos en Lucas, podría usted después mirar Lucas 15, cuando también a Jesús se le recrimina eso. Lucas como bien descriptivo en ese sentido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entonces Zaqueo, versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Vemos acá arrepentimiento. Zaqueo está diciendo, bueno, lo que tengo se lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, aquí está reconociendo pecado, de que los publicanos efectivamente robaban. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, si lo que está diciendo acá, si yo le hice daño a alguien, voy a buscar remediarlo. Y aún más, con un mayor beneficio. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Ahí me queda la duda si está hablando del presente o futuro o pasado. Como que es una práctica, ¿no? O ahí hay un arrepentimiento y es como una promesa que hace. Ya. Sí, la Reina Valera no es muy clara, porque como que te lo deja en presente. Revisemos otra versión. ¿Alguien tiene otra versión para que podamos comparar? Porque eso va a ser interesante mientras yo voy a buscar aquí en el griego. Si alguien tiene la NBI, la Biblia de las Américas, la NTV, que nos ayude a aclarar esta duda. Esto es Lucas 19. Capítulo 19. Lucas 19, 8. Lucas 19, 8.
Ya, lo trata como futuro, ¿no? ¿Esa es la, qué versión? NBI. NBI, ya. ¿Alguien tiene otra? La nueva versión, o sea, la NBLA. ¿Ya? Dice, pero Zaqueo puesto en pie dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo retribuiré cuadruplicado. Ya, también estaba apuntando a futuro. La NTV dice, mientras tanto Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Ya. Lo que al menos estaríamos viendo acá es que muestra una acción futura, en el sentido de que hay un arrepentimiento en este caso porque está siendo confrontado ante el Señor. Yo acá estoy viendo el original en el griego y me da la impresión, al menos acá señala que es un verbo presente activo. Ya, habría que averiguar cómo se interpreta eso o cómo es o qué significa ese tipo de verbo en el griego original. Pero ciertamente el hecho de estar activo posiblemente también implica algo futuro. ¿Ya? Habría que averiguar bien eso. Pero al menos las versiones que vemos apuntan más a algo futuro. La contemporánea también dice lo mismo. ¿Qué dice Léalo, por favor. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mi bien. Ya, es como en el momento. Posiblemente están resaltando esta idea de la conversión. Si en algo es fallado o si he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Magda? Que lo de verbo presente activo ¿Ya? dice características, la acción ocurre en el momento en que se habla o en un futuro muy cercano. Ah, mira, qué interesante. Tiene que ver con esto de la conversión. ¿Saben lo que es la conversión o no? Es como cambiar. Es un término militar, dice converger, devolverse. Ya, mira, interesante. Entonces apunta a eso, que desde ahora en adelante hay un cambio, hay un antes y un después. Entonces, posiblemente aquí está marcando esa idea en Sageo. Hermano Igor. Lo que dice la hermana, la primero está en presente, porque daré en el momento la mitad. ¿Ya? El otro está en el futuro cercano, ya como quiera te devolveré. Le devolveré 4 veces. Ahí está, por eso está demostrado el verbo de acción. Ya, bien. Y lo otro, para complementar, Zaqueo no era cualquier cobrador de impuestos. Dice la escritura era jefe de recaudadores. O sea, está resaltando que era un hombre más poderoso. Claro, exactamente. Entonces, Jesús también incorpora a esas personas. El Evangelio, el reino de Dios también incorpora a los ricos. Eso es lo que está describiendo Lucas, ¿ya? Pero también vamos a ver la otra parte de cómo muchas veces el rico, aquel que tiene, es confrontado a la verdad. Y el mismo Lucas, en el capítulo 18, el capítulo anterior, nos va a narrar otra historia en el versículo 18, Lucas 18, 18. Del versículo 18 en adelante, pero vamos a leer solamente hasta el 22. ¿Ya? Lucas 18, del 18 al 22. ¿Alguien lo tiene? O hasta el 24 mejor. Lucas 18, del 18 al 24. ¿Que alguien que lo pueda leer? Cierta vez, el líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico
Por ahí, hermano. Ahí, hermano. Muchas gracias, hermano Igor. Esa es la NTV, ya. Nuevamente la historia de Jesús con un rico. Y en este caso el final de la historia parecerá ser no el mismo que el de Zaqueo. Acá Lucas también nos narra esta idea de las riquezas, esta idea de alguien que tiene mucho, que es confrontado a la verdad, que está ante el Señor Jesucristo. Pero en este caso vemos de que la decisión o el entender de que lo material no tiene valor no es bien recibido por esta persona. Y de hecho el versículo 23, según las palabras de Lucas, va a decir, entonces él oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Muy triste porque era muy rico. Entonces, el reino de Dios confronta también eso, que lo material no tiene importancia, no tiene valor. Vamos a ver también que Jesús, dentro del reino, Él renueva a Israel. Y esto lo habíamos conversado también hace un tiempo atrás. Estamos recapitulando esta idea. Si ustedes se acuerdan, y veamos en Mateo capítulo 10, Jesús va a llamar en primer lugar a los 12. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, del 1 al 7, nos va a decir lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 2 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre, Tadeo. Simón, el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad gracia. Acá tenemos la elección. ¿A quién elige? Primero a los 12. Estos 12 discípulos que también podemos llamar o denominar 12 apóstoles, según la misma descripción que está acá. Si vamos a Lucas 10, Lucas 10 del 1 al 9, si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella hayan, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ya, muchas gracias, ahí nomás, está el 9. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y nuevamente acá les manda a que vayan a sanar, a que vayan por las casas. Pero en este caso no son 12, son 70. Sí, hay versiones, y eso es interesante.
hay un tema ahí con respecto a los manuscritos, ¿ya? Y aquí hay que ser bien honestos. No hay un consenso, por decirlo de alguna forma, si es 70 o 72, porque hay algunos manuscritos que son más antiguos que al parecer estarían mencionando 72. Y por eso hay algunas versiones que a la hora de traducir ocupan ese manuscrito que es más antiguo y se quedan con el número 72. ¿Ya? Por eso, si tienen versiones distintas, o Reina Valera, no sé qué versión es la que dice 72. La NBI. Exactamente. Está ese tema, que es una, creo que se llama variante textual. Es una variante textual. Hay un tema ahí en debate, ¿ya? Pero el significado del texto no cambia, si usted lo ve de esa forma, no cambia mucho. Pero sí es interesante ver que esta idea de 12 y 70 o 72, porque de hecho ambos números sirven para el mismo ejercicio, están apuntando a algo, este concepto de 12 y 70. ¿Qué es 12? ¿O qué se les viene a la mente cuando Jesús habla de 12 discípulos o 12 apóstoles? ¿A qué estaría haciendo referencia? A Israel. Jesús, al llamar a sus 12 discípulos, lo que está haciendo en primer lugar es renovar Israel, y ocupar el mismo concepto de las 12 tribus del pueblo de Israel. Jesús no está iniciando un nuevo equipo de trabajo, sino que le está renovando el ya existente, el Israel que tenía una misión en la antigüedad. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué representa o qué significará este número 70? O incluso 72 también podría ser. ¿Lo habían escuchado alguna vez? A la luz del Antiguo Testamento, ¿qué representa ese 72? Porque si ustedes se fijan, si no me equivoco, vamos a revisarlo bien, ¿qué particularidad o qué orden les da a estos 12? ¿Se acuerdan? Mateo 10 les dice algo no tienen que hacer. Mateo 10 del 1 al 7. Versículos 6 y 7. O 5 y 6 mejor. Versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que dice Jesús o qué orden les da? Pues me quedó horrible la J, pero lo que estoy colocando acá es judíos, que le dice que no vayan hacia los gentiles, ¿cierto? Sino que estos 12, exactamente, ni con los samaritanos, sino que vayan con los judíos, eso es lo que le está diciendo. Y tiene sentido con esta idea de renovar primero el Israel. Pero luego, cuando tenemos los 12, vemos de que es más amplia, ya no está esa restricción. Y son 70, o 72, pero son 70. ¿Qué representa ese número? Solo me recuerda a Daniel. ¿Daniel? Ah, las 70, ya. Puede ser también, pero es más antiguo que eso. Tiene que ver con los orígenes. No necesariamente. ¿Alguien sabe? ¿O se le viene a la mente este 70? 70 veces 7. Podría ser también involucrado con eso, pero tiene que ver con algo. ¿No? Las naciones. Génesis 10. Ya, no les voy a pedir que lo hagan ahora, pero
ahí después pueden en la casa leer Génesis capítulo 10, y es que mucho antes de que Israel existiera, ya aquí están descritas las naciones, y son 70. ¿Ya? Y a propósito de la observación que nos hacía el hermano Igor, leía por ahí de que la Septuaginta, que es una traducción de los tiempos de Jesús, tiene 72 naciones acá. Entonces como que también tiene esa lógica, puede ser 70 o 72. Pero, ¿sí? Dicen que la Reina Valera, de donde se sacó, era hermana, ¿no? Claro, hay un tema ahí en discusión. Pero lo que sí está apuntando a esta idea de las naciones. Entonces, si lo conectamos con el relato bíblico y con todo lo que hemos visto ya anteriormente, con toda la historia del Génesis, está esta idea de un mundo caído, las naciones dispersas o las naciones conformadas que están en pecado, que están en rebeldía con Dios, y luego Dios forma un pueblo para revertir eso. Y eso es lo que vemos en Abraham, Génesis 12, los primeros versículos. Entonces vemos que claramente el propósito del Señor es, en primer lugar, renovar Israel a través de los 12, y luego manda los 70, simbolizando también estas 70 naciones que también son llamadas a escuchar el Evangelio. Por tanto, el ministerio de Jesús o el reino de Dios también va a incluir a las naciones gentiles. No está limitado exclusivamente a los judíos. Solo que el enfoque primario de Jesús es con los judíos. Y lo vemos acá con los 12. Pero luego Jesús también lo expande, lo envía, renueva la esencia de Israel y luego los manda a las naciones. Y ahí están los 70 o 72. Pero eso es parte de lo que hace Jesús, ¿ya? Otro aspecto que quiero destacar antes de que terminemos es que Jesús también va a hablar del sufrimiento, en el sentido de que el ser cristiano o el ser parte del reino de Dios implica también una vida distinta, que tiene su costo, que tiene un costo. ¿Qué es lo que dice Gohim? La sociedad del reino de Jesús debía marcar un magnífico contraste con otros estilos de vida comunales, que no se adecuaban a la voluntad de Dios, puesto que Jesús y su grupo de seguidores desafiaban a los dioses falsos de las culturas, tanto romanas como judías. Las reacciones fueron hostiles. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos acá? Que el reino de Dios también niega la idolatría romana, niega la ética romana. Hay una tensión entre el mundo caído, que tiene su propia cosmovisión o su propia forma de entender las cosas, con la cosmovisión cristiana, y por otro lado Jesús es claro al decir de que el mundo rechazaría la fe, rechazaría a los cristianos, los perseguirían. Y Jesús es claro en ese sentido. Por lo tanto, el reino también tiene su costo. El ser parte del reino de Dios tiene un costo. Vamos con Mateo 22, si alguien lo tiene, que lo lea, del versículo 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Si alguien lo tiene, que lo lea. Entonces el pueblo pareció y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos por los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le preguntaron: un denario. Le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Ya,
¿Recuerdan esta historia? La cuestión del tributo, como le coloca la Reina Valera. Entonces, ¿cuál es el punto de esta historia? ¿Cuál es el objetivo de aquellos que le hacen esta consulta a Jesucristo? ¿Qué es lo que querían ellos? ¿Y cuál era la trampa? ¿Ya? Pero hay algo más profundo que eso, pero está bien, tiene que ver con eso. Hay algo más teológico también ahí. Jesús vino a cumplir la ley también del terrenal, o sea, no a pasarla por alto. Por eso decía, dale a César lo que es de César. Ya, pero es que esta es una ley transitoria, o sea, no es una ley divina. ¿Cómo entendemos esto, hermano Igor? ¿Ya? Sí, va por ahí. ¿Quién era el César? César era Dios. César era Dios. Por lo tanto, que alguien se parara y que dijera que el César no era Dios, era básicamente una ofensa contra el imperio, el Estado, el gobierno. Y lo que ellos están buscando acá es eso, es tentarlo. Es como de forma implícita decir, estás diciendo que César no es Dios. Y Jesús, y por eso ellos le colocan esta idea del tributo. Y ellos dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? Si Jesús decía que no, lo que Jesús está diciendo es que César no es Dios, y ahí tenían una excusa para tomarlo y matarlo incluso. Pero Jesús, como sabe las intenciones, Él los prueba también y les enseña algo. Y Él les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y yo creo que ellos dijeron, aquí ganamos. De César. Y les dijo, dad entonces a César lo que es de César. Pero después añade algo. Y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. O sea, si ellos hubiesen salido con la suya, lo hubiesen tomado en el momento. Lo hubiesen, ¿cómo se dice? Acusado de que estaba faltando al César. Pero él le responde de una forma bien inteligente. Y él dice, lo que está diciendo es que César no es Dios. Ya, si César te pide algo, dalo. Pero si Dios te está pidiendo otra cosa, dásela a Dios. Son cosas distintas. César y Dios no es lo mismo. Eso es lo que está diciendo. Y esto es potente, hermanos, porque nosotros también lidiamos con esto. Hoy en día no tenemos un César al cual tenemos que tributar, pero sí tenemos un Estado. Pero yo no lo quiero llevar tanto al lado económico, sí al lado político, ideológico incluso. Y yo creo que nosotros como cristianos, y con esto cierro, tenemos que tener claro esto también, de que nosotros que somos ciudadanos del reino y estamos en un terreno, en un mundo donde hay un César, tenemos que darle a César lo que le corresponde a César. Pero aquello que le corresponde a Dios, se lo damos a Dios. El César no es Dios. El Estado no es Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Yo a veces he escuchado también ciertas preocupaciones de algunos líderes de la iglesia cuando dicen de que hay que tener cuidado con ciertas prácticas que hacemos como iglesia porque podemos ir en contra del Estado y eso nos puede acarrear problemas. Pero la pregunta o la inquietud no debe ser esa. Nosotros como cristianos, ¿a quién agradamos? ¿Al Estado o agradamos a Dios? Ese es nuestro Dios. Y esa es nuestra convicción. Nosotros damos a Dios, tributamos a Dios, porque Él es el Dios
Los Césares o el César es pasajero. Los Césares se acaban. Los Césares cambian de acuerdo a los tiempos, a las ideologías. Pero Dios no cambia. Por lo tanto, nuestro deber como cristianos es honrar y someternos al César, porque Dios nos llama también a eso, a someternos a las autoridades. Pero cuando el César va en contra de la autoridad de Dios o la verdad bíblica, la iglesia tiene que ir a Dios, no al César. Y eso es lo que Jesús está enseñando acá. Y créanme que ese mensaje es totalmente contracultural y digno de muerte, digno de ser rechazado, de sufrir persecución y dolor. Y eso es lo que Jesús dice. Mateo 5, del 11 al 10, ¿qué es lo que enseña Jesús? Y alguien busque Juan 15, 18. Mateo 5, del 10 al 11 va a decir: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupieren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El Señor dice que bienaventurados son los que sufren persecución, aquellos que a causa de la fe tienen que lidiar con el César, con el enemigo. Juan 15, ¿alguien lo tiene? 18 al 20, que lo pueda leer y con eso cerramos. Juan 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Exactamente. Entonces, fíjense lo que el Señor dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí ya lo hicieron, eso está diciendo. ¿Ya? Al Señor ya lo aborrecieron, no se preocupen de eso. Si fuerais del mundo, le está diciendo a sus discípulos, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Claramente tiene que ver todo esto. Ser contracultural, un mensaje que se opone a los valores del mundo. Y la enseñanza es, hermano, de que nuestra lealtad no está con el mundo. Nuestra lealtad no está con el Estado. Nuestra lealtad está primero con el Señor. Nosotros oramos por las autoridades. Y está bien, el Señor nos llama a eso, a someternos incluso a ellas. Pero ellos no son la autoridad máxima. Nuestra autoridad máxima es el Señor. Y muchas veces la iglesia o el pueblo de Dios va a tener esa confrontación, en que por verdad bíblica va a creer algo y el mundo va a enseñar otra cosa, o el Estado va a decir otra cosa. La pregunta es, ¿qué debe prevalecer? ¿Lo que dice el mundo o lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios. Gracias a Dios en Chile no tenemos ese problema tan profundo. En otros países sí, o quién sabe a futuro tengamos que lidiar con eso, en donde realmente suframos una persecución, en donde tengamos que decir que Dios es el Señor y no el Estado, no la ley, no la Constitución. El Señor es quien gobierna y a Él nos sometemos. Y por tanto, esta pertenencia al reino de Dios también implica una renuncia. No somos del mundo. Y vamos a tener que sufrir las consecuencias de no ser del mundo. Porque muchas veces el mundo nos va a odiar. Muchas veces el mundo nos va a aborrecer. Nos va a perseguir. Nos va a discriminar. Lo conversábamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Cuando muchas veces por ser cristiano
tenemos menos oportunidad incluso que el mundo. Y lo conversamos. Eso es causa también de la fe. Y el Señor nos dice que es parte de ser del reino de Dios. Así que hermanos, vamos a orar para terminar y luego de eso continuamos con el coffee. Señor, te damos las gracias en esta mañana por estar reunidos para estudiar de tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, que tú, Señor, coloques en nuestros corazones ese deseo de aprender, de servirte, de comprender nuestro rol dentro de tu historia, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los presentes, Señor, que bendigas a aquellos que también no pudieron venir, para que también en sus hogares puedan también adorarte, Señor. Te pedimos que tú nos sigas acompañando y que todo lo que hagamos este día sea para tu gloria. Oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.